pensando. ¿Alguno de ustedes averiguó algo sobre la inteligencia? ¿Se dieron su tiempito? Si no, no hay problema, no se preocupen, si igual vamos a hacer una repasadita más o menos cortita por lo que es la inteligencia, porque nos están quedando, si no me equivoco, eh, esa y el aprendizaje, ¿no? Para que veamos los 6 ya, para que hayamos visto los 6. Profe, ¿vivo el aprendizaje? ¿O ¿Vimos al la... revés? No, vimos la inteligencia Sí, y el aprendizaje. no, lo mencioné nomás. Sí, eso no se vio, pero la inteligencia sí. A ver, porque para ir marcando que se me olvida esto. Entonces memoria ya la vimos. Ahí debería ser ordenar al fondo. Entonces, y estamos ahora en inteligencia. Nos estaría quedando solamente parte de la inteligencia y el aprendizaje. Porque dice, tía, por algo. Ahí sí. Entonces. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bien. Creo que habíamos visto dentro de la inteligencia, ¿cierto? Que todas las personas somos inteligentes, ¿o no? Todas las personas somos inteligentes, pero en aspectos diferentes. En aspectos diferentes. Y esos aspectos, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos viendo acá en este pequeño gráfico, ¿cierto? En este pequeño dibujito. Así que tenemos ahí. Y si no me equivoco, habíamos visto solamente la inteligencia espacial, ¿cierto? Esto de poder interpretar imágenes, ¿cierto? Que no existen en nuestra mente. um, Elaborar criterios, ¿cierto? Sobre lo correcto visualmente, detectar detalles que suelen pasar desapercibidos, una habilidad que nos permite, ¿cierto? Ubicarnos ya en el espacio, ¿cierto? En el que nosotros nos encontramos. Son personas que del mismo modo son muy fáciles de ubicarse, ¿cierto? Identificando el norte, el sur, ya, el este, el oeste. em, y todo lo que tenga relación en ese sentido también, pues. Aparte de que dice aquí, ¿cierto? Presente en arquitectos, ajedrecistas, pintores, habíamos dicho que también conductores, ¿ya? O pilotos de... em, y creo que la lingüística, ¿o no? Esto de la capacidad de poder, ¿cierto? Dominar el lenguaje, tanto verbal, escrito, oral, también. Y por sobre todo la gestual, la no verbal. ¿Mm? Y decíamos también que en ese minuto había gente que se especializaba en eso, ¿ya? Y de hecho eran capaces de poder interpretar solamente con los gestos corporales em, lo que está pensando esa persona. En las redes sociales está lleno de videos, tutoriales también para darnos cuenta de eso, ¿cierto? Hay ciertos tips, hay ciertos detalles del lenguaje no corporal, ¿ya? Y que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos porque nos preocupamos solamente del verbal prácticamente, ¿ya? O del escrito, no tanto del oral y menos del gestual. Son poquitas las personas que tienen ese dominio. Lo encuentran en escritores, ¿cierto? Obvio, ellos tienen que dominar el lenguaje escrito, el oral. Los periodistas, los políticos, ¿ya? Los oradores, ¿ya? Los que hacen charlas, profesores también, em, dominan esta parte. No todos, obviamente, pero sí en la gran mayoría. ¿Dudas al tal momento? ¿No? Parece que no. Ya. Em, y aquí vemos estas dos inteligencias. También tenemos, ¿cierto?, la inteligencia corporal,
¿ya? En este sentido, la inteligencia corporal es aquella, ¿cierto?, que en donde nosotros podemos em, tener habilidades más desarrolladas en lo que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Las habilidades motrices, tanto para expresar ideas, ya, ejecutar movimientos complejos, ya. Obviamente en este sentido tenemos a los deportistas, tenemos a los actores, ya, a los artesanos, a los artistas, ya, bailarines, o sea, todo lo que tenga que ver con el movimiento corporal eh, la tienen desarrollada, ¿cierto? Por sobre las otras. Vuelvo a recordar, todos tenemos estas inteligencias, ya todos las tenemos, pero en cierto momento de la vida hay algunas que se hacen más presentes que otras, las desarrollamos más que otras. Puede que en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, hayamos desarrollado unas y después, a la medida que va pasando el tiempo, desarrollamos otras. Y también se puede ir dando. Esto es completamente dinámico, ¿ya? No es estático. No es que yo nací con la inteligencia especial y con esa me quedo. No, para nada. Más desarrollada, a eso me refiero. O la corporal, sino que esto va cambiando en la medida que nosotros nos vamos desarrollando, nos vamos creciendo. em, Porque también va de la mano con nuestros intereses y en este sentido es directamente proporcional, ¿cierto?, al desarrollo de estas habilidades. Em, la inteligencia naturalista, ¿no?, que está acá abajito, ¿cierto?, está amarillita, es la capacidad, ¿cierto?, que tienen las personas de relacionarse con su entorno natural, ¿ya? Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales, la geografía, ¿cierto? Y con bastante facilidad. Identifican, ¿cierto?, muy bien el clima, lo tenemos en agricultores, lo tenemos en paisajistas, lo tenemos en veterinarios, ¿cierto? Todos los que de cierta manera se relacionan con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, vegetal, animal y geográfica. Son personas también que detectan muy bien, son muy fáciles de aprenderse, por ejemplo, los tipos de plantas, ¿ya? Los tipos de animales, los paisajes. ¿M? También tenemos la inteligencia musical, ¿ya? En donde lo principal, ¿cierto?, acá son las funciones vinculadas con el ritmo, la interpretación, la ejecución de la música, ¿cierto? Están más desarrolladas, por lo tanto tienen un mayor sentido de la armonía también. ¿M? Que dicho sea de paso, es una de las asignaturas, uno de los ramos en las universidades que son los cortacabezas. Las carreras universitarias tienen un ramo que de cierta manera es más complicada para los estudiantes. Gracias, ¿quién es? Mira, me pasé un poco ahí. Ah, pero no hay problema. Papá, mira, él es tú. Soy yo, en la patineta. Gracias, mi amorcito. Yo que me pasé un poco de... Ah, pero no hay problema, no hay problema. ¿Por qué estás corriendo? Porque él domina muy bien su cuerpo y sabe correr muy fuerte. ¿Y por qué? Porque esa tiene que ver con la inteligencia matemática, es una calculadora, ¿viste? A ver, ¿y por qué? Toma, lleve para que la mamá le ayude a ocupar esa calculadora. Si es que se puede. Llévala para allá, po. No, pues para allá, po. Son iguales. Sí, son iguales. O no son iguales. Sí, Porque mira, tengo una lista. exactamente. Ya, pues, viste que aquí estoy con harta gente, mira. Viste que estoy con harta gente. Bueno, como les decía, ¿cierto? La inteligencia musical, gente que tiene bastante cercanía ya con lo que son el ritmo, la interpretación, la ejecución musical. Llevan bien el ritmo, escuchan música. Generalmente también son las personas que estudian con música, ya que también les gusta, ¿cierto? A través de la música, del ritmo, se concentran con mucha mayor facilidad. Al contrario de personas que, ¿cierto?, que les gusta estudiar, pero en silencio. ¿Ya? Ellos tienen que estar ahí en el silencio. Así se concentran mejor, ¿ya? Porque hay diferentes formas de hacerlo. La inteligencia matemática, ¿cierto?, al igual que la lingüística, se creía que era la única inteligencia antiguamente, pero no, porque en realidad es la capacidad de resolver problemas lógicos, ¿ya? De razonar ante ellos, no solamente
el hecho de manejar los números, ¿ya? Porque la matemática está muy, muy, muy íntimamente relacionada con la lógica, y la lógica uno la puede ocupar en la vida cotidiana, ¿ya? La lógica es la que nos lleva, ¿cierto?, a poder sacar conclusiones de causas y efectos, ¿ya? Em, la gente que no desarrolla mucho esta inteligencia les dificulta, ¿cierto?, entender una causa, o mejor dicho, una consecuencia de una causa, ¿ya? Y eso lo vivimos todos los días, pues recuerden que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. La única eh, problemática que se nos presenta ahí es que eh, no la identificamos nomás, ¿ya? Pero ahí está, ya ese tipo de inteligencia la podemos encontrar en científicos, en informáticos, en ingenieros, ya. Em, y toda persona que esté vinculada, ¿cierto?, con el pensamiento lógico, con los números, ¿cierto?, y razonar en función de eso, ¿ya? Preguntarse en función de eso y buscar la respuesta. Y aquí vienen otras dos inteligencias, que es la interpersonal y la intrapersonal, ¿m? Que después con el tiempo, bueno, van a aparecer otros psicólogos y hoy día es muy conocido lo que es la inteligencia emocional, ya, porque están íntimamente relacionadas con estas dos. ¿Por qué? Porque la inteligencia interpersonal em, eh, si yo les pregunto, ¿qué significa el prefijo inter? ¿Han escuchado de la internacionalidad? ¿Qué significa? ¿Qué es de uno, profe? ¿Que es Bueno, como interno de nosotros? al revés, Es de afuera de nosotros, ¿no? hacia afuera de nosotros, exactamente. Por eso Ya. cuando se hacen viajes internacionales, lo que se hace es viajar fuera de la nación, ¿ya? Entonces, el interpersonal es el observar, ¿cierto?, lo que sucede, ¿ya? El poder captar, como dice aquí, e interpretar lo demás, o lo que tienen los demás, empatizar, ¿cierto?, con los demás, ¿ya? Está muy presente en gente que trabaja con grupos numerosos, ¿ya? O que trabajan con otras personas. El servicio al público, ¿ya? Em, los psicólogos, los psiquiatras, eh, muchas veces también los asistentes sociales, ¿ya? Eh, tienen este tipo de inteligencia, o deberían, ¿cierto?, tener este tipo de inteligencia más desarrollada. ¿Mm? Y como nos decía cierto compañero, hay una inteligencia que es la que a nosotros nos permite poder mirarnos hacia adentro. Por eso esta inteligencia se llama intrapersonal, ¿ya? La introspección, ¿cierto? El poder mirarme hacia mí mismo, el poder mirarme yo, qué es lo que me pasa, qué es lo que me sucede, ¿ya? Por eso tiene una facilidad en la comprensión de los sentimientos, las emociones y así mismo, obviamente, en la toma de decisiones, ¿ya? En la toma de decisiones propias. ¿M? Aquí también vemos gente como los profesores, los psicólogos, ya, los pedagogos. em, los que tienen esa facilidad también para meditar, y por eso sale cierto esta figurita aquí de la meditación, porque eso también es mirarse hacia adentro, ya la meditación es vernos a nosotros qué es lo que nos está sucediendo, ¿m? Y en ese sentido obviamente poder ir mejorando. ¿M? Recuerden cuando nosotros vimos las emociones y los sentimientos, ya muchas veces en ellos nosotros no queremos aceptar o nos vemos enfrascados en un conflicto interno, ¿cierto?, por las emociones o sentimientos que tenemos. Y si tenemos esta inteligencia intrapersonal, nos sería mucho más fácil, exactamente, Sandra, sí, em, el poder mirarnos a nosotros mismos. Y esos son los 8 tipos de inteligencia, ¿ya? En un principio eran solamente 7, después Howard Gardner, que es el que postula esta teoría, y agrega la naturalista, que era la que no estaba anteriormente, en una primera instancia, pero se agrega y aquí tenemos los 8 tipos de inteligencia. Quizás lo más probable que más adelante se vayan agregando algunas otras, no lo sabemos todavía.
Recuerden que todavía no lo sabemos todo, ¿ya? Hay muchas cosas que todavía nos falta por conocer, y en este sentido puede que eso resulte de ese modo, ¿ya? Que vayan saliendo otras más aparte de estas 8 que están aquí. Y dicho eso, ¿se entiende? ¿Dudas? Sí, se entiende, profe. Ya, Alejandra, gracias. Sí, profesor, se entiende bien. Gracias, Magdalena. Igual pueden ir preguntando, no se preocupen, por lo más mínimo que sea. Gracias, Sandra. Em, y eso es respecto de lo que es la inteligencia, ¿ya? Em, una capacidad que todos tenemos. Todos somos inteligentes, pero en ámbitos distintos. Corporal, naturalista, musical, em, espacial, que era la que estaba acá arriba, ¿cierto? Lingüística, intrapersonal, matemática e interpersonal. Y si no me equivoco, no estaría faltando lo que es el aprendizaje. ¿Qué pasó? A ver, discúlpenme. Ah, ya. Sigue entrando gente todavía. Muy bien. Y el aprendizaje, que es el que nos está faltando. Aprendizaje. El último, ¿cierto? De estos 6 procesos cognitivos primarios. Ya, solamente vamos a ver estos 6. Hay otros más, pero si no, nos alargaríamos bastante. El aprendizaje obviamente también está facilitado, ¿cierto? Lo podemos utilizar tanto por los otros procesos como el pensamiento, la misma inteligencia, ¿ya? El lenguaje, ¿ya? Que está ahí arriba. em, Acá obviamente la memoria entra en juego. ¿M? El pensamiento, por supuesto que sí, ¿ya? Y como primera instancia, ¿cierto? También la percepción. Em, el aprendizaje El aprendizaje, ¿cierto? Es lo que nosotros de cierta manera ocupamos también todos los días para construir, ¿cierto? Cosas nuevas, conocimientos nuevos. ¿M? Y es por eso que dice que el aprendizaje consiste, ¿cierto?, en una modificación, ¿ya? O cambio relativamente permanente, ¿cierto?, en nuestro repertorio de conductas, pensamientos, emociones, obviamente como resultado de la experiencia. O sea, si nosotros aprendemos, ¿ya? Vamos a aprender y vamos a modificar, vamos a cambiar, ¿cierto? Nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahora, emociones no porque vamos a cambiar la tristeza por la alegría, sino que el hecho es cómo aprender, ¿cierto?, a convivir con estas emociones, ¿ya? Porque no nos podemos deshacer de ellas, ¿ya? Lo único que podemos hacer es lo que nosotros hacemos frente a la presencia de la emoción. ¿M? Hay algunos que no aprenden, ¿ya? Pero también entra por otros factores. ¿M? Lo mismo pasa con los pensamientos y las conductas. Acá, como dices, los mecanismos más corrientes de aprendizaje son la imitación de modelos. Nosotros lo podemos ver con mucha más facilidad en los niños. Ya imitan conductas de los adultos, y es por eso que uno también debe tener bastante cuidado al momento de compartir con un niño, ¿cierto? Una niña, con los menores, porque imitan todo, desde movimiento, formas de caminar y obviamente lo que se dice, ¿ya? Por eso ellos aprenden muy rapidito y nosotros a veces nos damos cuenta cuando decimos nuestros garabatos, po, ¿ya? Y lo aprenden, pero rapidísimo. El condicionamiento, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar lo que es el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, em, el hecho de cómo se trabaja en los colegios tiene que ver con esto. Hoy día está muy en boga el hecho del aprendizaje significativo, ¿ya? El autoaprendizaje que ya también es mayor, eh, en donde las emociones también entran, pero en los inicios, cuando se hablaba de condicionamiento, se hablaba de cosas que las personas hacen, ¿ya? Para poder
cambiar la conducta o crear una conducta nueva ya en un sujeto, en un ser vivo. Y esto se puede hacer tanto en animales como en las personas. Recuerden que el entrenamiento de los animales se puede dar. ¿M? Depende obviamente mucho del factor de si es un animal más salvaje, ¿cierto? Si es un animal más doméstico, el nivel de aprendizaje que puede tener. Bueno, eso también depende de cada animal. ¿M? Em, y lo mismo sucede con las personas, po, ¿ya? Lo mismo sucede con las personas. Em, Hay un experimento muy conocido de Iván Pavlov que tiene que ver con esto del condicionamiento. O sea, y que después se resume, ¿cierto?, en esto del entrenamiento de los animales. En eso, por ejemplo, en el caso de los perros, el hecho de hacer un truco, ¿ya? Em, Va con esto de la mano, ¿ya? Se hacen ciertas cosas y se asimilan con la realidad misma del sujeto y se aprende. Y esto también permite, ¿cierto?, que el procesamiento de la información, ¿cierto?, que se da a través del pensamiento nos permita poder hacer todo esto, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos dentro del pensamiento lo que es la asimilación y la acomodación? Que creo que está como por acá. A ver. Ah, no, parece que estaba al otro lado. Ahí, eso. La asimilación y la acomodación, ¿ya? Estos están íntimamente relacionados con el aprendizaje, ¿ya? Yo asimilo, ¿cierto?, cuando relaciono información nueva, ¿ya? Recuerden cuando hablábamos de abrir la puerta, todos los tipos que hay de abrir la puerta, comenzamos con uno y después vamos agregando a los demás, y ahí llega lo que es la acomodación, ¿cierto? Vamos agregando a todos los otros, yo modifico, ¿cierto?, esa conducta. Entonces aprendo a manejar diferentes formas, ¿cierto?, de abrir una puerta, en el ejemplo que veíamos anteriormente. Es un proceso que está presente desde que nacemos en todos los dominios de la vida, ¿ya? Está en todo, desde que nacemos. No solo en el dominio escolar, sino también en el personal. Y en todo, o sea, no crean que hay alguna esfera de nuestra vida que escape de esto, ¿ya? Están todos presentes ahí. Y a grandes rasgos es eso. Em, Porque ya meternos de nuevo, ¿cierto?, a ver teorías de aprendizaje, como lo que es los más conocidos, los más trabajados, que son los de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que ustedes los pueden buscar ahí, igual se los voy a dejar en el chat. A ver. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Si alguien quiere profundizar, ¿cierto?, en eso, ahí tienen esos nombres, por si alguien los quiere conocer. Estos están relacionados con estímulo y respuesta, ¿ya? En el condicionamiento operante funciona mucho lo que tiene que ver con el premio y el castigo, ¿ya? Y hay diferentes niveles. Eh, Dependiendo si yo quiero que la conducta se repita, lo refuerzo, ¿cierto? Premio. Si quiero que se elimine, castigo, ¿ya? O quito, ¿ya? Elimino la conducta. En el condicionamiento clásico no, pues en el condicionamiento ahí, dependiendo de la respuesta al estímulo, se van creando conductas. Y eso como a grandes rasgos, con estos procesos cognitivos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo, profe, ¿Sí? de esto que vimos ahora, ¿cuál es el más importante? Como lo decía la otra vez, ¿cierto? No es que sean más importantes unos que otros, porque del mismo modo, y vuelvo a ser insistente, eh, podemos hablar de cada uno de ellos, podemos definirlos, podemos desarrollarlos, podemos describirlos, incluso hasta podemos, en muchos de estos casos, decir cuáles son las partes de la mente, del alma y en este caso más concreto del cerebro que funcionan acá. Funcionan todos en un conjunto, ¿ya? Funcionan al mismo tiempo. Piensen en el cuerpo humano, por ejemplo. El cuerpo humano, yo puedo hablar del corazón, del sistema circulatorio, ¿ya? Yo puedo hablar de los pulmones y el sistema respiratorio, yo puedo hablar del cerebro, las neuronas, ¿cierto? Y del sistema nervioso,
pero todas funcionan juntas. Falla una, fallan todas. Y eso es lo complejo, porque si falla una, fallan las demás, y aquí ocurre exactamente igual. Falla una, ¿ya? Y estarían fallando todas las demás. Eh, por ejemplo, solamente para que se hagan la idea, si yo no proceso, por ejemplo, en la percepción, recibo estímulos diferentes, mi aprendizaje, mi inteligencia, mi memoria, mi pensamiento van a ser trastocados. ¿Ya? No voy a ser capaz de resolver quizá el conflicto, el problema, la situación. Esa es la pega, por ejemplo, que tienen los ilusionistas. ¿Ya? El ilusionista lo que hace es jugar precisamente con nuestra percepción y por lo tanto con nuestra inteligencia. O sea, nosotros tratamos de resolver ahí el cómo, ¿cierto? El ilusionista hace el truco, pero nos cuesta porque la percepción ya se ve alterada. ¿Ya? Nos muestran una cosa, pero al fin y al cabo el truco está ocurriendo en otra parte. Y nosotros no nos damos cuenta, y aún sabiéndolo, yo lo sé, y aún así no soy capaz de darme cuenta. Magdalena, por ejemplo, dice que existen patologías comunes en el aprendizaje, y cómo saber si existen en la adultez. Eh, yo no me atrevería a dar una respuesta porque no lo sé. Yo creo que lo más cercano a esto pueden ser los profesionales, ¿cierto? Los expertos en este tema. En este caso, en la educación, cuando uno ve que, por ejemplo, a un chico le cuesta aprender, ¿ya? No es que sea Profe, falta de... micrófono. sea per- se me olvida lo del micrófono, se me olvida, perdón. Como les decía, en el sistema educativo, cuando nosotros nos damos cuenta que a un chico le cuesta aprender, ya nos hacemos varias preguntas. Tratamos de atacar desde diferentes ámbitos, ¿ya? Porque puede que hay una patología, ¿cierto? Material, física, en el sujeto, y para eso siempre se les pide a la familia que envíen al neurólogo, ¿ya? Para ver si acaso hay algo algún factor que esté siendo, que esté interviniendo en este proceso. Pero también pueden ser cosas que son personales, o sea, uno no se levanta todos los días igual, entonces, ya que uno esté de un estado de ánimo diferente, también dificulta el aprendizaje, o sea, imagínense, las emociones también llegan a eso. Por eso se hablaba hoy día, bueno, hace tiempo en realidad que viene esa idea, lo del aprendizaje significativo, ¿cierto? Que está en relación con la emoción y los sentimientos y con lo que a los chiquillos de cierta manera les atrae, les interesa, ¿ya? O estén viviendo. Eh, entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el más importante? No le podría responder esa pregunta, no le podría decir cuál es. Porque incluso existen estas cosas, ven, los diferentes factores. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ese mismo motivo es que yo les decía la otra vez en otras clases anteriores también, es por eso que uno tiene que estar bien abierto de mente al momento de conocer cosas, ¿ya? Y también de experimentar y vivir, porque puede que lo que nosotros estemos viendo, puede que lo que nosotros estemos pensando, puede que lo que nosotros estemos eh, aprendiendo, conociendo, no sea la realidad total, ¿ya? Porque nosotros solamente vamos a ver un aspecto de ello. Nosotros no tenemos la capacidad de físicamente ponerlo en el lugar del otro. Ya eso sí, es imposible, no podemos. ¿Ya? Yo no puedo ocupar el cuerpo de otra persona con mi cuerpo. ¿Ya? Y por lo tanto, sí, por supuesto, Magdalena, sí. De hecho, eso es una de las cosas principales, o sea, el estímulo. Em, que puede ser tanto externos como internos, eso hay que tenerlo también claro. Eh, y por eso debemos estar abiertos, ¿cierto?, a la posibilidad de conocer otras teorías, de conocer otras historias, de conocer otros puntos de vista frente a un mismo fenómeno, a un mismo hecho, a una misma situación. Em, Hay fenómenos, situaciones, hechos que a nosotros como seres humanos nos han marcado, ¿ya? Y dependiendo cómo las vivan, son los aprendizajes, son las experiencias que tenemos. Am,
ustedes, ¿cierto? Los que se han mantenido en la gran mayoría de las clases, han podido escuchar las experiencias de sus propios compañeros, ¿cierto? Respecto a estos mismos hechos, mismos fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de la muerte, el fenómeno del amor, el fenómeno del miedo, el fenómeno de las relaciones humanas, ¿ya? Em, Cada uno tiene una experiencia diferente, ¿ya? Porque son situaciones distintas y por lo tanto la perspectiva que va a tener frente a ese fenómeno, frente a ese hecho, frente a esa situación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar también las otras, las demás. ¿Mm? Y eso nos hace ser mejores, porque en definitiva, si yo me encierro solamente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, eh, ahí, chuta, es complicado. Complicado porque puede que, sabiendo que somos seres humanos, el error también es parte de nosotros, ¿ya? Es otra cosa que tampoco lo podemos sacar, ¿ya? Nos vamos a equivocar, lo queramos o no, ¿ya? Nos vamos a equivocar. em, Puede que el pensamiento que nosotros estemos teniendo, ¿cierto? La idea que estemos teniendo puede que esté equivocada, errónea o no bien encaminada. Por ejemplo, uno de ellos, y que se utiliza mucho en estos cuentos de las meditaciones y en otros tipos de terapia, entender que el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la ira, son parte de nosotros y no podemos eliminarla, entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es pensar en no sentirla, ¿ya? Porque ese pensamiento siempre llega a nosotros. No quiero sentir tristeza, no quiero sentir ira, rabia, no me quiero sentir apenado, pero lo que en realidad nosotros tenemos que hacer es aprender a convivir con ellas, po. ¿Mm? Ah, Ustedes han escuchado la experiencia de sus compañeros, ¿ya? De sus compañeras, los que han experimentado ciertas relaciones cercanas a la muerte, no se puede hacer nada más que aprender a vivir con ellas, po. Y eso es súper complicado, po. Es súper complicado. Si, aparte que nadie, yo que trabajo en el sistema educativo, nadie nos dice cómo hacerlo. En el sistema educativo, por lo menos. ¿No? No, ustedes tienen que tomar la tristeza así, de esta forma, bla, bla, bla. No, eso recién nosotros lo vamos aprendiendo con la experiencia, ¿cierto? O con ayuda de otras personas, ¿ya? Con la ayuda de otras personas. Muchos, ¿cierto? Con profesionales y otros con la gente que se encuentra al lado de uno, po. ¿Mm? La gente que está al lado de nosotros nos ayuda en ese sentido también, po. Nos dan otras perspectivas, otras formas, nos acompañan. Ahí depende de la relación que tengamos, ¿cierto? Con esas personas, po. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna experiencia que también quieran compartir con lo que hemos hablado, lo del aprendizaje, la inteligencia, la memoria? En mi caso, yo les contaba, pues, yo soy re malo con la memoria, entonces yo estoy jugando a cada rato sudoku, ¿cierto? Ejercicio, ¿ya? Que obviamente eh, para algunas personas les sirve, para otras no, porque todos somos distintos. Magdalena. Sí, quería hablar sobre mi experiencia en cuanto al aprendizaje. Yo de verdad que admiro la facilidad que tiene nuestra compañera Carolina en el tema de las matemáticas. Yo creo que también yo, digamos, de experiencia personal, tuve un trauma en el tema del aprendizaje, sobre todo en las matemáticas. En mi época, le estoy hablando, no sé, muchos años atrás, yo recuerdo que en los años de primero, segundo básico, en esa época, yo era buena para las matemáticas. Entendía bastante bien en ese entonces. Pero tuve un trauma con una profesora de matemáticas y me bloqueó hasta el día de hoy. Entonces, siento que el aprendizaje también sucede en esas cosas, suceden de que personas externas en algún momento de nuestra vida influyen bastante en la manera de reaccionar en nuestra mente con el tema del aprendizaje. A mí no me cuesta, por ejemplo, lenguaje, historia, literatura, no me cuesta nada lo que tenga que ver con la parte de lingüística y todas esas cosas. Pero el tema de matemática para mí es un sufrimiento porque me gusta y la sufro porque no aprendo, me cuesta un montón entender. Y por mucho tiempo le eché la culpa a esa profesora, la culpé de mi desgracia en cuanto al aprendizaje en matemática.
y creo que sí existen traumas para aprender también. No sé, es una opinión personal, quería compartirlo con ustedes. Carolina. Gracias, Magdalena. Profe, darle las gracias a la compañera, pero mire, yo voy a contar, no hay anécdota, no es nada, pero yo siempre fui buena con la cuestión de la física y todo lo química y todas esas cosas, pero para matemáticas yo siempre fui nula. Entonces, yo tengo la experiencia porque aquí todos mis hijos, incluido mi esposo, son secos para la matemática. Entonces yo sé que mi hijo me abrió la mente para aprender la matemática, porque yo no entendía ni pío. De hecho, ahora ya me aprendí la cuestión de la calculadora que había dicho la profe, científica, que tampoco sabía usarla bien, y yo pienso que él fue partícipe de eso, porque era un acuerdo que teníamos los dos de yo sacar mi cuarto medio, y él me iba a ayudar. Y él ya no está, entonces yo pienso que él me está ayudando de todas formas, porque se me ha sido fácil en todo, porque yo lo intenté, yo bueno, lo digo abiertamente, yo lo intenté sacar una vez cuarto medio y no pude. No pude, fue cuando no había clases online, o uno le pasaban el temario de las pruebas y uno estudiaba en la casa y todo, y me ayudaban así todo, no me funcionó, no pude. Entonces este año era sí o sí hacerme cargo de eso, y había desistido por todo lo que yo había vivido, pero después dije yo, no tengo que hacerlo en honor a él. Pero se me ha hecho fácil, yo sé que él me está ayudando. En matemáticas yo sé que es él, así que le doy las gracias a la compañera por reconocer, porque igual a eso uno le alimenta el alma esas cosas, así que muchas gracias. Sí, por supuesto, bueno, por supuesto. Magdalena, por favor. Sí, no, Carolina, qué rico saber de eso, porque la verdad que sí, yo no conozco tu vida ni tu historia, pero de verdad que para mí eres seca en matemática y admiro la facilidad con la que aprendes y te mueves en física y de verdad que te felicito por eso. Es un agrado conocerte igual. Igualmente, pero ¿sabes? Le doy un dato ahí, yo tomo apunte de todo. Yo igual, Yo imagínate. escribo hasta las comas, entonces después Yo anoto lo que la profesora va hablando para después explicarle a mi hija, que ella me explique. Y mira, claro, yo estoy casada con un profesor. Mi esposo es profesor y es físico matemático, imagínate. Y no cacho nada. Así que, pero gracias porque igual con tus preguntas también y con tus respuestas también voy aprendiendo y anotando todo. Gracias. sí, pues para eso estamos, cualquier cosa aquí yo soy, pues a ver qué puedo ayudarle, Buena, ningún buena. problema. Sí, sí, bueno, y ahí ustedes ven, po. Tanto, cierto, en el caso de Carolina como Magdalena, si tuviésemos que ver, cierto, los tipos de inteligencia, ya sabrían, cierto, en cuáles ustedes tienen más desarrollado, ¿ya? Y lo mismo pasa con todas las otras personas, cierto, con todos los que estamos acá en este curso, en realidad en todos lados. Y sí, Magdalena, las personas que nos rodean nos marcan, para bien o para mal, ¿ya? Y de ahí es donde se crean los traumas. O sea, vean los aprendizajes, ¿cierto? O mejor dicho, las malas experiencias, ¿cierto? En el ámbito sexual, po, también. ¿Aprendemos bien o aprendemos mal? Y eso lo aprendemos en la intimidad nomás, po, en la intimidad, ¿ya? Con las otras personas, ¿cierto? Con quienes nos relacionamos. Eh, una persona que es violentada, ¿cierto? Que es abusada, que es violada, aprende a desconfiar, pues después de ese estímulo, ¿cierto? Como nos dicen, ese estímulo negativo, después nos lleva a tener otro tipo de relaciones con las personas, pues. En el caso, ¿cierto?, de Magdalena, la profesora influyó en ese aspecto. Nosotros, ¿cierto?, los que somos padres, también ahí debiésemos tener un cuidado único también, porque lo que digamos, lo que hacemos,
va a estar también en función del aprendizaje de los chiquillos, po, ¿ya? De los menores. Entonces, no es menor, influyen y obviamente también en el caso de Carolina, ¿cierto? O sea, las personas con quienes nos rodeamos nos facilitan o nos complican estos procesos, ¿ya? Pero ahí viene de nuevo el desafío, po. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? Y ahí es donde, si bien tenemos estos traumas, después tenemos que trabajarlos, po. Y más encima después lo tenemos que trabajar nosotros solos. O sea, hay un otro que nos complicó, pero ahora tenemos que trabajarlo nosotros solos. Por cualquier motivo. Sobre todo ahora nosotros que somos adultos, po. Los adultos tenemos que trabajar de manera individual ciertos aspectos. Estemos, independiente que estemos en pareja o estemos solos, po. ¿Mm? Eso da exactamente lo mismo, porque independiente de que estemos en pareja, igual nosotros tenemos que trabajar nuestra propia individualidad, ir mejorando nosotros mismos. Así va a cambiarse, como dice el aprendizaje, ¿cierto? Nuestro repertorio de conducta, ¿cierto? Nuestro repertorio de pensamiento y nuestro repertorio de emociones. O sea, si una persona, que espero que esté aquí, si no está aquí, si alguno de ustedes se identifica con esto, comienza a utilizarlo. Me la puedo, soy capaz. Me cuesta, pero lo voy a hacer, lo voy a lograr. Eh, eh, para algunas personas va a ser más fácil, ¿cierto? Pero para otras va a ser un poquito más complicado. Pero lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a llegar, ¿ya? Y en eso, seguir insistiendo. Insistir, 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 practicar, practicar. Muy bien, Sandra, sí, intentarlo, intentarlo, intentarlo. En la cultura oriental, sobre todo en la cultura japonesa, eh, me gusta mucho las orientales por si acaso también, ¿ya? También es otra fascinación que tengo. Tuve la fortuna de conocer por ahí, solamente por video, ya no la conozco de manera persona, pero me encantaría, la historia de un ciudadano colombiano japonés, ¿ya? Que da charlas por varias partes, llamado Yokoi Kenji, que habla mucho de la cultura tanto colombiana como japonesa, de hecho tiene hartas cosas por ahí, si alguien lo quiere buscar también. Y él habla mucho de una frase que se maneja en Japón. Bueno, sin contar también los problemas que tienen allá, porque también tienen unos problemas bastante complicados. Pero ellos tienen algo bastante claro. Ellos tienen claro que no son inteligentes, o mejor dicho, la inteligencia vista como la conoce el común de la gente, ¿cierto? Ser inteligente o no ser inteligente, para ellos no les importa, ¿ya? Porque lo que realmente les importa a ellos es que usted sea disciplinado. Es decir, que usted lo intente y lo siga intentando y que siga trabajando y que lo siga desarrollando. Porque puede que usted no sea inteligente. Si tomamos, ¿cierto?, esa frase de que hay gente inteligente y no inteligente. Eso no importa. Lo que importa es que usted sea disciplinado en hacer todas las cosas. 1, 2, 5, 10, 100, 500, 1000, las que sean necesarias. Las que sean necesarias hasta lograrlo, ¿ya? Hasta que cuando uno vea que lo puede lograr. A mí también me cuesta mucho retener, pero me lo propuse sacar de mi cuarto medio y no solo por ayudar a mi hija chica, sino es algo más, estudiar córtico. Por supuesto, porque ahí también uno tiene sus sueños, ¿cierto? Tiene sus metas, sus ambiciones, ¿cierto? Que obvio, todos las tenemos, ¿ya? Y desde ahí nosotros muchas veces sacamos la fuerza para poder seguir, pues. El objetivo, claro. Y el principal debería ser primero el nosotros ser mejores. Siempre ser mejor, ¿ya? Pero los otros objetivos nunca están de más, para nada, ¿ya? Porque eso también ayuda a que nosotros seamos mejores. O sea, imagínense acá estudiar corte y confección, pucha que se va a sentir satisfecha cuando lo logre, ¿no? Porque en su cabeza está allá, ¿cierto? Para allá voy, para allá apunto, para allá voy. Y ahora sacando cuarto medio y para allá van, pues, todos ustedes, pues, todos ustedes. Y ustedes tienen que tener ese pensamiento. Si en su cabeza, al tiro Lorena le doy la palabra, si en su cabeza está el no soy capaz, no van a ser capaz, pues. Nos autoconvencemos. Por eso es que nosotros debemos tener estos pensamientos. Soy capaz, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Ahora me está costando, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Lorena, por favor. Sí, profe, lo que pasa es que yo empecé cuando mi hija estaba cuando recién me dijeron que era niña, me propuse
hacer cosas, cortinas, hacerle su ajuar completo, y lo hice todo yo sola, todo, y solamente mirando. Y en Capitoné, que le llaman esa técnica para hacer esos cojines, no sé si alguien sabe, y lo aprendí sola. Hago cortina, que hago cojina a crochet, y empecé sola. Yo dije, lo puedo hacer. Mi marido me decía, no, es que tú no puedes, ¿cómo lo voy a hacer? Va, yo podré, yo sabré cómo lo hago. Y aprendí sola. Y ahora estoy en un taller enseñándole a otras mujeres a hacer eso mismo. A tejer a crochet, a hacer cojines. Entonces, eso igual a uno le hace sentir bien. Como, no sé, yo siempre digo, yo si puedo ayudar a los demás, lo voy a hacer. A veces pongo a los demás primero y siempre me reta, pongo a los demás primero para poder ayudarlo y que salgan adelante, porque igual la mayoría son todas personas adultas, que algunas trabajan, otras no, pero las más adultas no pueden. Entonces tienen que tener una distracción, distraer su mente, abrir su mente a otras cosas, y están aprendiendo a coser en máquina porque les estoy enseñando, Bueno, están aprendiendo a hacer cortinas, qué sábana. Y me dice, ya, pues Lore, ¿a qué hora llegáis? Y claro, yo como el horario de mi hija, llego justo a las 5 y el taller empieza a las 5. Ah, le digo, ya me van a tener que esperar un poco. No, no hay problema, te esperamos. Entonces, por eso digo, uno sí puede. sí, Porque yo sin estudio he hecho muchas cosas. Aquí en mi casa yo arreglo todo. A mí mi marido me dice la MacGyver, porque arreglo todas las cosas. Se echa a perder algo y lo hago yo lo arreglo. ¿Y cómo lo arreglas? Va, yo sabré, le digo. Entonces eso es bueno, es uno mismo a proponerse independiente los estudios, pero la vida te enseña mucho más, las personas te enseñan mucho más que unos estudios. Porque muchas veces yo he dicho, los estudios ¿de qué te sirven si eres un arrogante? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es el método que yo tengo. Tú los estudios te sirven para progresar en la vida, para tener algo estable. Pero tu persona vale mucho más. La vida te va enseñando a ser mejor persona. Cada golpe que uno tiene o cada tropiezo te enseña. Yo a mí perdí personas, en menos de un año perdí 3 personas. Mi mamá, mi hermano y mi abuela. Y después atropellaron a mi hijo en menos de un año. Y aún sigo viva. Porque con eso que le pasa a una persona, se va al hoyo. sí, Entonces, por eso les digo, todo se puede. Uno puede salir adelante. sí, por supuesto, por supuesto. Eso es lo que uno debería tener siempre presente en nuestras mentes, ¿ya? Porque, como bien lo dijo Lorena, cada tropiezo, cada falla, cada error son una experiencia de mejora. Es una oportunidad de mejorar. Así deberíamos verlo. Así deberían habernos enseñado también, ¿cierto? Eh, pero ya que no nos enseñaron así, ahora nosotros tenemos que ser capaces de lograr eso. Nosotros mostrarle eso, ¿cierto? A las nuevas generaciones, porque, chuta, lamentablemente eso nos está fallando. Eso nos está fallando. ¿Mm? Nosotros no estamos siendo muy capaces de salir adelante. Yo quiero aprender para tener más movilidad en mis manitos. Lamentablemente yo me entendía que mi cuerpo está muy... claro. Sí, po, sí, po. Cada uno tiene su... Todos tenemos las batallas. Todos tenemos nuestras batallas. ¿Ya? Con las cosas, con las experiencias que hemos vivido. ¿Mm? Pero lo importante es seguir adelante. Es no rendirse. Si es, por ejemplo, por el caso como nos cuenta, ¿cierto, Dani, en el chat? También se ha sabido de casos, ¿cierto?, en los cuales le han dicho a la gente, no, tú vas a estar postrada toda la vida y tiempo después, meses, años, están caminando. O por lo menos están en una silla de ruedas. eh, y con pronósticos que eran de estar postrados. Ani, por favor. Es- sí, profe, es verdad lo que usted dice. Eh, los médicos, por ejemplo, a mí me han dicho cosas horribles. Una de ellas, por ejemplo, hoy día me volvieron a repetir que yo sí o sí voy a quedar postrada.
mi cuerpo cada día está atrofiando más. Pero ¿sabe qué, profe? Yo misma cada vez me voy metiendo en la cabeza y voy dando la batalla, enfrentándome a la vida. Gracias a Dios, imagínense, la mayoría sabe que yo estudio también en la mañana. Yo estudio por Sense y yo me gané una beca presidencial para seguir con mi estudio. Y yo me gané una beca para contabilidad, si Dios quiere. Yo no entiendo nada de matemáticas, soy cero de la izquierda, lo tengo que asumir. Pero me gané la beca y mientras tenga esa bendición, yo sé que puedo y la gana, a lo mejor yo no puedo escribir, pero la gana las tengo. Tengo muchas ganas. Por otro lado, gracias a Dios, también del Ministerio de Educación, hoy día me mandaron a buscar y eh, tengo una beca también para el próximo año para tomar para lo que es la Universidad de aquí de Aconcagua para seguir derecho. Así que yo dije, si Dios quiere, en el querer está el poder, profe. Sí, por Así supuesto. que la persona que diga que no puede, para mí, de verdad, yo le digo de todo corazón, no hay impedimento. No, para nada. No, no, no hay impedimento. Eh, Usted lo ha demostrado. Eh, y eso, siga teniendo en mente que usted es capaz, que se la puede. eh, Creo que también habían otras personas que querían hablar antes, no sé, creo que vi la mano levantada de Oscar, no sé si quería decir algo. Julia creo que también había levantado la mano. Bueno, solamente a las compañeras agradecerles, también entenderlas. Una vez pasa por la vida por diferentes etapas, ¿ya? Nosotros acordarnos que los que son más de edad, porque tenemos mucha más experiencia, no de edad, de experiencia, hemos sufrido algunas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre le comento a mi hijo ya son adultos, yo a mi hija siempre le dije que tenía que hacerla mejor, y creo que hasta el momento lo es, y lo va a seguir siendo. Ella trabaja en una universidad, es abogada laborista. Mi hijo, bueno, fue joven, fue papá, y solito se las rebuscó, trabajó, y ahora es ingeniero, sacó su ingeniería, también se la pudo. Pero yo siempre digo una cosa, o sea, uno viene de una familia en que los padres antes eran más golpeadores. A veces usted habla de psicología, no habla, digamos, del lenguaje, la percepción del aprendizaje. Normalmente, antiguamente, nosotros, el psicólogo era una trampa ratón, un correazo, un ambarillazo, no era como ahora. Entonces, yo por eso le digo a mis compañeras, tanto a Ani, Magdalena, Carolina, que tenemos que seguir adelante, todos vamos a poder. De una u otra forma vamos a sacar este cuarto medio. Y gracias a usted también, porque nos ha hecho abrir la mente y nos ha ayudado a entender muchas cosas más de las que a lo mejor nosotros no teníamos el conocimiento, porque yo me acuerdo que sí pasé filosofía en el liceo con un profesor de edad, ya que el profesor él no lo hacía en la clase, él nos sentaba y nos indicaba a llenar una ficha y esa ficha había que entregársela al modelo que él le entregaba con la misma, casi con la misma letra, casi con la misma. Entonces, eso no era enseñar una filosofía. Los profesores de antes eran diferentes a los que hay ahora. Así que eso, profesor. Muchas gracias. Vale, gracias Oscar, gracias Oscar. Sí, pues bueno, y para eso estamos, pues si al fin y al cabo las cosas van cambiando, vamos aprendiendo,
¿ya? Claro, con la mayor de edad, ¿cierto? Lo que nos hace es tener más experiencia y por lo tanto podemos decir algunas cosas más. Eh, También de repente nos perdemos por ahí, no miramos, ¿cierto? Para afuera, a veces nos encerramos en nosotros mismos. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Pero el aprendizaje, ¿cierto? Como proceso cognitivo que estamos viendo acá, eh, está en todo, desde que nacemos hasta que morimos y siempre vamos a seguir aprendiendo. Por eso también está la típica frase, ¿cierto? Todos los días siempre se aprende algo. Ahora, para poder llevar eso a cabo, yo tengo que estar atento. Yo tengo que aprender a percibir, ¿cierto? Todos los estímulos. ¿M? Y ahí mi pensamiento se va a transformar, mi inteligencia, mi lenguaje, mi memoria se van a transformar. ¿M? Em, lo que tenía que ver, por ejemplo, en el aprendizaje, la inteligencia, la empatía, eso es fundamental. Hay cierto que nos dijo, lo traumaron con filosofía, ¿ves? Lo traumaron con filosofía, ahora no, ahora ya se siente mucho mejor, pero así se va dando. En unos momentos vamos a estar mal, pero después en otros también vamos a estar súper bien, ¿ya? Si las cosas, otra de las cosas, ¿cierto? Que hemos aprendido que las cosas no son eternas, siempre van cambiando, siempre van mutando. No sentimos ira todos los días, no sentimos tristeza o pena todos los días, ¿ya? Me refiero a la emoción, la tristeza. ¿Por qué? Porque todas las cosas van cambiando, todas se van transformando. ¿M? Entonces, eso en estos aspectos también ocurre, también ocurre. La idea es que siempre sea para mejor, esa es la idea, ¿ya? Pero también se aprenden cosas que no son para bien, po, no son para bien. Hay gente que no aprende a lidiar, ¿cierto? Con las emociones, con la rabia, con la ira, con la tristeza, que son las más negativas que se nos hacen presentes, y las experimentan y las expresan de maneras que no deberían, po. Pero eso después lo aprenden con el tiempo. Y eso hasta en la literatura está lleno de mensajes, ¿ya? Porque, por ejemplo, que yo soy fanático de Harry Potter, de la Guerra de las Galaxias y de ese tipo de cosas. O sea, los villanos y los héroes, ¿ya? Se dividen precisamente en ese proceso. Frente a un fenómeno, frente a un hecho, una situación que ellos viven, dolorosa, triste, o iracunda, ¿cómo me la tomo? ¿Y ahí es donde nace el villano? ¿O de ahí es donde nace el héroe? Y todas las otras historias que donde hay un villano y donde hay un héroe, está esa relación, po. O sea, ahora fíjense nomás en las películas. Frente a una misma situación, ¿cómo nos tomamos las cosas? Ahí van a ver en las películas, en los libros, el villano y el héroe. Y eso es un factor común. La idea es que todos seamos héroes, pero siempre sale el villano también, po. Siempre sale el villano. Eso, eso. No sé si hay alguien más que te quiera hacer alguna pregunta, comentar lo último ya porque estamos en la horita. Tienen que ir a descansar, mañana tenemos otro día laboral, ¿no? Entonces, si es no,